Buenos días. Muchas gracias por haber venido hoy. Voy a empezar a contaros cómo ha ido el Consejo de Gobierno. Primero, anunciaros que vamos completando el Ejecutivo. Hemos nombrado 19 directores generales, 3 secretarías generales y una letrada general que se integra en la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social. El detalle de los nombramientos os los vamos a dar en una reseña después. Por otro lado, fuera del orden del día, los consejeros han informado de algunos temas de interés social y económico para Extremadura y que son de sus competencias. Así debo anunciarles que la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda ha comunicado la modificación de los plazos para posibilitar la finalización de las obras correspondientes a las terminales ferroviarias en Espacio Mérida y Espacio Navalmoral, que, como sabéis, son fruto del convenio entre Adif y la Junta de Extremadura. La Administración anterior no tenía cumplidos los plazos en los que se había comprometido a que estuvieran realizadas estas obras y nos hemos visto obligados a hacer una modificación, tanto presupuestaria, evidentemente, ajustándolo al momento de ahora, como de fechas de realización de esta obra. Por tanto, y intentando siempre que acabáramos el 31 de julio y no perder los fondos europeos que esta semana acababan, hemos tenido que hacer esas modificaciones para reajustarnos y que estas obras sigan adelante. Hubiera sido un desastre perder esos fondos europeos. En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, nos ha informado de la finalización del informe de afectación de la Red Natura 2000 sobre la biodiversidad del proyecto de transformación de regadío de Tierra de Barros. Como os recordáis, el proyecto es de interés regional, interesa mucho a este Gobierno que este proyecto salga adelante por el significado que tiene en estas tierras el fijar población y el dar oportunidades de trabajo a las personas que allí residen. Es una herramienta muy eficaz. Sabéis que son 15.000 hectáreas las que componen el proyecto y que había 3.000 hectáreas comprometidas con el tema de Natura 2000 y la biodiversidad por la existencia de abutardas. Hemos conseguido un acuerdo en el que se ha estudiado que estas 3.000 hectáreas solo van a quedar unas poquitas, 64 hectáreas que no hemos sido capaces de acoplar a las exigencias de Natura 2000 y de la biosfera, y tenemos ya carta libre que se firmará ahora en breve para poder dar salida a este proyecto, a este gran proyecto. Esto significa también que la Consejería de Gestión Forestal y de Mundo Rural continuará su andadura y podrá contar, con este permiso, digamos, para poder seguir trabajando en ellos. La Consejería de Hacienda y Administración Pública nos ha informado de la inminente aprobación de una orden que permitirá elevar a 100.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías de las solicitudes de aplazamiento de las deudas tributarias nuestras, de las deudas de tributos propios. Hasta ahora eran 30.000 euros, hemos conseguido 70.000 euros más, que entran dentro de la idea y del programa de María Guardiola de dar una cobertura a todas aquellas personas y aquellas entidades que necesitan trabajar con dinero, que necesitan garantías para que tengan mayores facilidades, y en la búsqueda de ser esa Extremadura fiscalmente atractiva. Es una de las propuestas que nosotros hacemos. En segundo lugar, esta consejería también nos ha informado de que ha adaptado unas instalaciones del Servicio Fiscal de Mérida para hacer más cómodo a los contribuyentes su estancia y su espera y su momento que están allí, que estaban un poco incómodos, y hemos adaptado una zona para que se encuentren mejor allí en Morerías. En la Consejería de Educación, que, como sabéis, ha adjudicado más de 5.200 puestos de no universitarios para el curso 2023-24, sabes entre los que se incluyeron 300 plazas más, teníamos muchas menos y hemos conseguido meter 300 plazas más. Esta consejería está inmersa en el trabajo de conseguir poner a punto y lanzar ya el curso, con todos los vaivenes que tiene este momento, ¿no? Pero además ha destacado la reforma integral del edificio principal del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Moctezuma en Cáceres por un valor de casi medio millón de euros, que ya está en curso, y asimismo va a iniciar de forma inminente los trabajos de mejora del Colegio Ciudad de Badajoz, con una inversión de 100.000 euros. En cuanto a la Consejería de Turismo, Jóvenes y el Deporte, además de solucionar problemas
sobrevenidos por falta de coordinación o problemas administrativos en los llamados campamentos de voluntariado que nos hemos encontrado y que hemos tenido que resolver buscando remanentes y buscando proyectos desistidos para poder afrontar pues cosas como la manutención de los jóvenes que teníamos en los campamentos, el transporte de los mismos, la existencia de extintores que no había, o incluso algunos que se habían cerrado, cancelado y no se ha devuelto el dinero de la matrícula a estas personas. Pues además de todo esto que nos ha sobrevenido, estamos trabajando en una nueva estrategia, en la estrategia que le hemos llamado del agua y el refugio climático. Un poco os explico, nosotros nos vemos ahora en un momento en que el verano tiene 2 meses más, un mes por delante y un mes por detrás por el cambio climático. Esto está haciendo que muchos de nuestros establecimientos y empresas de actividades que no están acomodadas a esta situación, pues vean mermada su capacidad de trabajo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que vamos a sacar en la línea de ayudas a las empresas de la calidad que le llamábamos antes, vamos a sacar un epígrafe nuevo para la nueva inversión o modificación y mejora de zonas de sombra, de zonas de refresco, de piscinas y de actividades relacionadas con el agua. Extremadura no puede dar la imagen de una tierra seca y una tierra árida de mucho calor, sino que tiene que acompañar de estas infraestructuras. Llegaremos hasta el 50% a fondo perdido para ayudar a estas empresas. Asimismo, hemos sacado también una línea de trabajo con aquellos ayuntamientos que carecen de personal especializado en turismo y que desconocen cómo poner en valor tanto su patrimonio cultural, artístico, medioambiental, gastronómico, etcétera, como la oferta turística que puedan hacer. Vamos a proporcionarles ese asesoramiento para que ya todos esos ayuntamientos, que son más de 180, que no disponen de ese personal, encuentren en esta Consejería de Turismo esa capacidad para llenar de contenido esos pueblos y hacer llegar a ellos los turistas. Por ahora esto es lo que tengo que decirles. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenos días. En el primer asunto que se ha aprobado, el referido a las obras de las terminales ferroviarias de los espacios, ha comentado que se ha ampliado el presupuesto y se ha ampliado el plazo de ejecución. ¿Lo puede precisar? Sí, hemos tenido que el plazo de ejecución acababa la semana que viene. Vamos a intentar que lleguemos al 31 de diciembre. No sabemos, no estaba como nos estamos encontrando en muchas de las consejerías, no se había trabajado el proyecto de manera que quedaba todavía prácticamente el 80% por ejecutar, estaba sin ejecutar. Para poderlo ejecutar hemos tenido que cambiar fechas, hemos tenido que cambiar importes, ¿no? Nosotros elevamos el importe a 17.600.000 euros y apenas está ejecutado 2,5 millones, 2.800.000 euros. Para no perder esos fondos europeos, pues tenemos que hacer una reestructuración tanto de fechas como de presupuestos. De estos 2 espacios, el de Mérida y el de Navalmoral, y que son básicos para nuestro territorio, claro, las infraestructuras. Sí, pero sobre este asunto, señora Bazaca, ¿cuánto es lo que se aumenta de presupuesto? ¿Cuánto es lo que se aumenta? Es que perdíamos el presupuesto, perdíamos los fondos, nos quedaríamos en 2.800.000 y 3.200.000 en cada uno de ellos, y lo que vamos a hacer es el cambio y hacia una modificación tanto presupuestaria como de fechas para actuación para que podamos llegar a agotar esos presupuestos y no devolver ese dinero a Europa sin poder hacer la actividad. Si lo he entendido bien, se va a ampliar el plazo en 4 meses, no tenemos más. Y además intentaríamos justificar en el 2023 para evitar esa pérdida que es muy importante de fondos. Sobre el regadío de Tierra de Barros, ¿cuándo tiene pensado la Junta sacar a concurso las obras, a licitación las obras? Mira, estamos ahora pendientes, hemos superado el primer escollo, que era todo el tema de Natura 2000 y la biodiversidad. Hay otro componente importantísimo, que es la Asociación de Regantes, que ellos están armando su herramienta financiera, que es complicada. Estamos hablando de 3.000 personas, 3.000 regantes que se tienen que poner de acuerdo y tienen que sacar adelante este proyecto. En el momento que ambas partes tengan una idea de cuándo puede ser, tenemos que darles un poquito de tiempo porque no es fácil para ellos, pues inmediatamente actuamos y ponemos en marcha este proyecto que va a cambiar el perfil de este territorio. Queremos siempre que sea antes de perder, siempre, como digo, fechas, presupuestos e iniciativa. Sí.
No podemos decirlo y precisarlo porque dependemos mucho de los regantes y ellos tienen que ir prácticamente de uno en uno a cerrar su compromiso financiero. Muchas gracias.